de ustedes. En la publicación que publicamos, valga la redundancia, hace tiempo, nos mandaron muy buenas historias y bastante escalofriantes. Ya que fueron muchas historias las que enviaron, nos llegó la idea de hacer este increíble video, que trata sobre las historias que mandaron. Las historias están ordenadas de la menos aterradora a la más aterradora. Ojo, aquí un dato importante, no por poner sus historias en el primer nivel, significa que sean malas, no, nada de eso. Todas sus historias son increíbles, pero hay unas que dan más miedo que otras, no sé si me entiendan. Por eso, hoy les traemos el iceberg de las historias de los subs. Nivel 1. Ya no hace falta explicar lo que es un iceberg, básicamente, empieza de lo más relajado y tranquilo, para después llegar al fondo del iceberg, donde ahí está lo más perturbador, desconocido y lo más terrorífico. Este iceberg tendrá 4 niveles. Sin más, empecemos. Sé que parece mentira, pero igual, lo voy a contar. Un día, me encontraba en el baño, me estaba tomando una ducha en la noche. Estaba muy tranquilo, hasta ahí todo normal, hasta que se me ocurrió voltear hacia la ventana que tiene mi baño. Y lo que vi me dejó muy aterrado. Una niña me estaba observando a través de la ventana. Era una niña muy pálida, con largo cabello y un vestido blanco. Yo en ese momento me quedé en shock, pues no sabía qué hacer. Entonces vi como esa niña me estaba sonriendo, con una sonrisa muy perturbadora, de oreja a oreja. Hace unos cuantos meses atrás, yo me encontraba en mi sala viendo la tele, cuando en eso llega mi madre, la cual me dice que iba a ver a su comadre la vecina, y si se preguntan dónde estaba mi papá, pues él está trabajando. Bueno, pues ahora sí. Como les decía, me quedé solo en casa, ya estaba como 20 minutos aburrido ahí en mi sala sentado, y de pronto, escuché que me marcaban a mi celular. Fui por él hacia mi cuarto, subí corriendo las escaleras. Aquí fue donde comenzó todo. Cuando estaba por pasar al último escalón, una silueta pequeña pasó corriendo enfrente mío, haciendo que me fuera para atrás y caerme de las escaleras. Sentía que me iba a desmayar, y solamente veía borroso. Me quedé viendo las escaleras y vi la sombra de un niño pequeño, acercándose. En ese mismo momento me desmayé. Cuando desperté, tenía el brazo fracturado, estaba en el hospital, recordé todo lo que había pasado. Entonces mi madre, quien estaba al lado mío, se emocionó porque ya me había despertado. En eso me preguntó qué fue lo que había pasado. Yo le conté lo de la sombra y todo, y ella se quedó callada, y ella me platicó algo que me dejaría marcado de por vida. Ella me contó que hace mucho tiempo, en mi casa vivía una familia. La familia era muy problemática y casi no se llevaban con nadie en el barrio. Entonces, un día el padre llegó tomado a la casa y él subió al piso de arriba, pero su hijo estaba ahí, pero él no lo había visto, y entonces lo empujó por las escaleras salvajemente, haciendo que perdiera la vida. Esa historia me dejó muy impactado, y entonces, quien hizo que me cayera a propósito de las escaleras, era ese pequeño, quien busca venganza. Bueno, empezaré esta anécdota dándoles un poco de contexto. Bueno, verán, hace un tiempo mi familia y yo, nos fuimos de vacaciones a un lugar, pero en ese lugar, había un parque acuático el cual, después de las 7 de la noche, estaba todo cerrado y apagado, y cierran la reja, para que no entre nadie. Bueno, sin más contexto voy directamente al grano. El día en el que nos fuimos allá, en la noche, yo por curioso decidí ver el parque acuático para ver cómo se veía apagado. La imagen era algo escalofriante, ya que parecía que fueran los backrooms. Pero eso no fue lo curioso, más bien, lo curioso fue, que vi a un niño estando ahí dentro del parque. Eso la verdad se me hizo raro, ya que si estaba cerrado, ¿cómo era que hubiese alguien adentro? Entonces llamé al niño, gritándole. En ese momento el niño volteó y se echó a correr. Y en eso se me perdió de mi vista, y ya no lo pude ver por lo oscuro del parque. Un día después le conté a mi hermana lo que había pasado. Y lo que me contó me dejó muy aterrado, ya que hace mucho tiempo el hijo de un conocido falleció en ese mismo parque. Y él afirma que su hijo aún sigue en ese parque. Nivel 2.
Hola a todos amigos, ¿cuánto tiempo jeje? Ojalá y todos estén muy bien. Aquí en el nivel 2, el nivel de terror aumenta un poco. Bueno, sin más empecemos de una vez. Esta historia me pasó en el 2017. Yo estaba tranquilamente jugando videojuegos con mi hermano mayor, ya que nuestros padres fueron de compras. Después de jugar por un buen rato, se escuchó que estuvieran golpeando la ventana. Ya me fui a asomar pero no había nadie, yo me puse algo confundido, pero en eso comenzaron a escucharse de nuevo los golpes. Yo ya enojado pensando que fue mi hermano, fui a ver, pero en eso detrás mío veo que viene mi hermano, después él me dice, hermanito, ¿escuchaste los golpes que se oían en la ventana? Entonces, me quedé pensando. Si mi hermano está aquí, entonces ¿quién es el que estuvo golpeando la ventana? De repente se cortó la luz, yo ya asustado miré por todos lados, y vi una extraña sombra con puntos rojos, que al parecer eran sus ojos. Él estaba cerca mío, y no me podía mover, al parecer estaba paralizado del miedo. De repente la luz regresó, y cuando volteé a ver a mi hermano, él se encontraba desmayado al lado mío. Después de esa noche tan aterradora, mis padres nos contaron algo que nos dejaría marcados de por vida. Nos contó que antes de que mi hermano y yo naciéramos, un señor les contó que aquí en la casa vivía un asesino que desaparecía a los niños. Después la policía lo capturó, y entonces lo mataron. Él antes de morir, dijo que a nosotros nos iba a llevar con él, y nunca jamás nos volverían a ver. Después de eso, decidimos mudarnos aquí a El Salvador, donde todo está normal y no pasa nada. Recuerdo que cuando era niño, más o menos era como por el año 2012. En ese tiempo las cosas estaban demasiado feas, más bien eran demasiado horribles. En ese entonces recuerdo que cada noche en la huerta que tiene mi abuela, en su casa, la cual es muy grande, cada noche se escuchaba como si estuvieran ahorcando un chivo. Durante cada noche se escuchaba mucho más cerca, como si estuviese cambiando de naranjo durante las noches. Recuerdo que una noche salimos al porche de la casa de mi abuela, escuchando dicho sonido tan aterrador. Varios días después de eso, recuerdo que mi mamá había venido a la casa de mi abuela, con varios crucifijos, los cuales puso en algunos árboles. Después de esa noche jamás volvimos a escuchar aquel ruido que tanto nos asustaba. Muchas cosas se decían de mi pueblo en aquel entonces. Se decía que el diablo estaba suelto por el pueblo, muchas cosas aterradoras ocurrían en ese entonces. Hasta hoy en día mi familia cree que el diablo fue el que haya hecho esos ruidos en la noche. Nivel 3. Aquí ya comenzamos con lo que llega a dar más miedo, e incluso pueden darte pesadillas. Comencemos, hermanos. Esta es mi experiencia aterradora y va así. Todo comienza una noche de verano, era 24 de julio del 2018, me encontraba dentro de mi casa solo ya que mis padres estaban en su trabajo. Ese día recuerdo muy bien, que de lo aburrido que estaba, decidí subir a mi cuarto ya para de una vez dormirme. Cuando estaba por subir las escaleras, escuché que alguien había tocado mi puerta. Yo pensando que eran mis padres, fui a abrir, pero cuál fue mi sorpresa cuando descubrí que no había nadie, al parecer pensaba yo que me habían hecho una broma. Otra cosa que no les dije es que enfrente de mi casa hay un terreno baldío el cual tiene una casa que está en obras negras. Yo pensando me quedé viendo hacia el terreno abandonado, pero de repente vi algo que me dejó muy confundido. Había una extraña silueta de una criatura ahí adentro de la casa, pensaba que era uno que otro borracho, así que no le di importancia. Cuando estaba a punto de cerrar la puerta, esa cosa comenzó a correr hacia mí muy rápido, vi que era un extraño ser que era muy largo y delgado, con una piel oscura como carbón. Cerré rápidamente la puerta de golpe, poniendo seguro rápido.
Subí corriendo mis escaleras muy rápido, pero estaba escuchando como esa cosa golpeaba fuertemente mi puerta intentando tumbarla. Les marqué a mis padres rápidamente y ellos me dijeron que me quedara ahí encerrado en mi cuarto, y que no hiciera nada. Cuando ellos llegaron vieron que la puerta tenía unas extrañas marcas de arañazos y golpes muy grandes. Lo que me pareció más extraño fue que mi abuela, quien estaba ahí, dijo algo que me dejó muy confundido y muy aterrado. Ella dijo: «Oh no, mi hermano volvió a intentar llevarte». En ese momento quedé algo confundido, pues no sabía de qué se trataba. Entonces mi madre me contó: mi abuela, la cual tiene muchos hermanos, tuvo una pelea con varios de ellos, pero mis tíos abuelos eran unas personas malas, y ellos practicaban brujería. El hermano de mi abuela era un nahual. Y por varias peleas personales que tuvieron ellos, él juró vengarse de mi abuela, quitándole a su nieto, el cual era yo. Desde ese día mi abuela puso un crucifijo en la puerta y ya jamás me volvió a ocurrir nada paranormal. Esa fue una experiencia bastante macabra, ya que no sé qué pasaría si esa cosa me hubiese agarrado. Recuerdo la vez que me dio parálisis de sueño. Lo único que recuerdo es que desperté de una pesadilla que tuve. Cuando abrí los ojos, no me podía mover. Estaba totalmente paralizado, sentía que alguien se me había subido encima, sentía un gran peso arriba de mí, que hacía que no me pudiera mover. Tampoco podía gritar ni hacer ninguna expresión, solamente me quedaba viendo hacia mi puerta. De pronto en mi puerta vi que alguien estaba parado. Cuando vi muy bien, me percaté de que era una niña la que estaba parada ahí en la puerta. Era una niña con cabello largo y con un vestido manchado de color blanco. Estaba muerto del miedo, pero no lo podía expresar, no podía moverme. Lo único que hacían eran extraños gemidos y veía con los ojos muy abiertos hacia la puerta. De repente vi que esa niña se tiró al suelo y comenzó a arrastrarse como si fuese un gusano. Después se volvió a levantar, y cuando se paró comenzó a caminar hacia mí muy extrañamente. No sé cómo, pero logré cerrar mis ojos. Cuando los volví a abrir la niña ya no estaba, entonces me comencé a aliviar, pero entonces sentí una respiración al lado mío. Esa maldita niña ahora estaba al lado de mi cama. Estaba muerto del miedo, no podía reaccionar, quería gritar pero no podía, entonces cerré mis ojos, y entonces comencé a repetir una oración en mi mente, y a los 5 minutos ya me podía mover. No había nadie en mi cuarto y no me pasó nada malo, pero eso jamás lo podré olvidar en mi vida. Nivel 4. Aquí ya comenzamos con lo que es lo más aterrador y lo más escalofriante de todo el iceberg. Póngase cómodos y pónganse atentos para esto que viene. Hola a todos amigos, aquí les comparto por el canal de Bandilos, este relato que me pasó hace mucho tiempo. Una vez salí del campo acompañado de unos amigos, lo que vimos, aunque no haya sido algo paranormal, sí me dejó marcado de por vida. El campo era como un tipo bosque y tenía muchos árboles, por lo cual nosotros nos fuimos adentrando más y más, divirtiéndonos y cotorreando. Teníamos pensado ir hacia donde hay un arroyo, el cual se ve más o menos a unos 20 metros de distancia. Cuando observamos desde lejos vimos varias camionetas alrededor de este y pensamos que ya nos habían ganado el lugar por donde podríamos nadar, así que nos quedamos viendo nada más. Y me arrepiento mucho de quedarme viendo. Los tipos de las camionetas estaban pisando a 2 personas ahí mismo. Entonces todos comenzamos a correr rápidamente sin voltear atrás. Por suerte nadie nos vio. Desde ese momento comenzó a cobrar mucho sentido la frase: hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Esta historia que estoy a punto de contarles le ocurrió a mi papá. Comienzo diciéndoles que mi padre era un gran fan de la cacería de animales. Él normalmente sale después de las 11 de la noche, esa es la hora perfecta para él, y buena hora para la cacería. Bueno, esto empieza así. Mi padre una noche salió a cazar como de costumbre, pero para ese momento yo estaba dormido en mi cuarto. Hasta que de pronto
Unos gritos me despertaron, y al bajar rápido descubrí que mi padre era el que provocaba esos gritos. Yo rápidamente le abrí la puerta, para que se pasara, y le pregunté que qué era lo que le había pasado. Él con mucho miedo me contó algo muy perturbador. Él me dijo que en un árbol habían personas colgadas. Bueno, verán, antes mi querido esposo, que en paz descanse, trabajaba como policía en una zona muy peligrosa. Un día él llegó llorando y muy asustado de su trabajo. Cuando entró, lo noté muy pálido. Él me contó algo muy aterrador. Me contó que cuando estaba vigilando la zona, él vio una extraña mujer la cual parecía un espectro, llevaba vestido blanco, y al parecer él era el único que la veía, ya que la demás gente que pasaba no se daba cuenta de su presencia. Ella se acercó a mi marido, y le dijo que él moriría en 3 días, cuando esté trabajando. Eso la verdad me dejó inquieta, y pensaba que estaba exagerando, pero al poco rato se calmó y se fue a dormir. En la madrugada, él me despertó llorando diciendo que soñó con lo que le pasó hace rato, solo que vio cómo fue exactamente que moriría. Él muy asustado me dijo que se vio a él mismo en el lugar donde le tocaría estar, y que vio que un bastardo estaba asaltando a un joven estudiante. Entonces mi marido fue a auxiliar al muchacho, pero la rata lo vio, y le dio sin piedad un disparo en su corazón. Yo le dije que se tranquilizara, y que solo fue una pesadilla por lo que pasó, y que nada malo pasaría. Cuando se durmió me quedé pensando, incluso pensé que él se estaba volviendo loco y lo tomaba solamente así. Cuando llegó el tercer día, mi marido no quería ir a trabajar, pero eso le costaría muy caro, ya que por un día que no fuera, lo correrían. Pero yo lo calmé, diciéndole que no pasaría nada y que se tranquilizara, ya que si lo corren, nos quedaríamos sin dinero. Entonces se fue, y me despedí de él y me dio un último beso. Llegaron las 9 de la noche, y cuando me asomé por la ventana, vi que llegó su coche. Entonces me calmé, ya que me encontraba algo angustiada por todo esto. Entonces cuando abrí, quien estaba en la puerta, era su compañero, el cual estaba llorando. Yo ya sabía lo que pasaba. Y me contaron que fue tal cual, como él juraba lo que soñaba. Me quedé viuda, y me arrepiento de tomar a mi marido por loco. Mi esposo presenció su futuro, su destino, el cual, él decía que eso pasaría. Mi marido presenció su propia muerte. Esto me pasó cuando tenía 13 años, estaba festejando con toda mi familia en casa de mis abuelos. Cabe aclarar que ellos estaban hablando y tomando, como normalmente lo hacían, mis padres, abuelos y mis tíos. Yo me encontraba con mis primos en el cuarto, hablando de cosas de nuestra vida en la secundaria. De pronto se fue la luz de toda la casa. Yo y mis primos fuimos al patio a ver a los adultos. De camino vimos que en el pasillo había una sombra, era muy alta y esa sombra tenía cuernos y garras muy grandes y afiladas. De pronto comenzó a reírse muy macabramente mientras se acercaba. Tenía la intención de atacar a mi prima, pero de repente mi abuela llegó en ese momento con un rosario y ella roció esa cosa con agua bendita, y eso se desvaneció entre las sombras. Mi abuela nos contó que hace muchos años, en esa casa se practicaban sacrificios al diablo. Desde ese día decidimos no contárselo a nadie. Y solamente los que estuvimos ahí, lo sabemos.
El 15 de septiembre me ocurrió algo muy terrorífico. Yo vivo en México, en el estado de Coahuila, en una pequeña ciudad llamada Nueva Rosita. Esta historia me ocurrió hace 3 años. Yo estaba jugando con mi Xbox a las 3 de la mañana. Estaba jugando tranquilamente, hasta que escuché que alguien estaba gritando afuera en la calle. Me asomé por la ventana, pero no había nadie, y aún así se seguían escuchando los gritos, pero cada vez se escuchaban cada vez más fuerte. Después de unos minutos los gritos se dejaron de escuchar, y de tan asustado que estaba me decidí por irme mejor a dormir. Al día siguiente le conté a mi mamá lo que pasó, pero ya no me creyó, así que fui con mi papá y le conté todo. Él sí me creyó y me platicó algo muy perturbador. Él me contó que en la noche anterior, un asesino andaba suelto por las calles, y que el asesino había acabado con la vida de unas personas que andaban ahí afuera. La policía lo atrapó en la mañana, como a las 8 más o menos de ese día. Desde ese día siempre he estado alerta en las noches por cualquier cosa que llegue a ocurrir, y nunca olvidaré ese suceso en la vida. Algo que no les dije es, que yo tenía pensado salir a la calle para ver qué pasara, y no quiero ni imaginarme qué hubiese pasado si ese asesino me hubiera visto. Esto que están a punto de escuchar me ocurrió básicamente hace como 4 años. Era en el año 2019, ese día me había levantado súper temprano como a las 8 de la mañana, porque mi familia y yo tenemos la costumbre de mirar el desfile de aviones que pasan en el cielo, todos los 15 de septiembre, celebrando el Día de la Independencia. Recuerdo que estaba muy ansioso y me gustaba mucho verlos, ya que se ven muy chidos pasando. Ese día recuerdo que salí con toda mi familia a ver los aviones, nos quedamos esperando un poquito de rato, mientras pasaba eso, yo me quedé platicando con mis hermanos, de repente uno de ellos dijo miren arriba, y vimos los aviones que iban pasando y se veían muy bonitos. Pero aquí viene lo raro, y es que, un poco más arriba de los aviones había un objeto muy extraño, era un objeto muy brilloso, aquel objeto iba volando en dirección contraria, ese objeto era una luz circular muy brillante. Cuando le dije a mis hermanos lo que pasaba, volteamos, y al momento de verlo, vimos que esa cosa se fue volando muy velozmente, como si fuese una estrella fugaz. Lo que más se me hace raro es, que solo mis hermanos y yo, vimos ese objeto, y los demás no lo hayan visto. Uno de mis amigos me dijo, que lo más seguro fuera que eso, se tratara de un ovni. Una vez yo estaba viendo mi teléfono en la habitación, cabe aclarar que yo estaba solo ya que mis padres no estaban, se habían ido, gracias a que se fueron a divertir por esto de las fiestas del 15, en fin como les decía, yo estaba jugando, cuando de repente escuché, como si estuviesen golpeando algo. No le di importancia ya que podía ser alguien trabajando, o haciendo algo, como sea dije yo. Después de que pasaran unos 15 minutos, escuché el grito de una mujer bastante fuerte. Eso de verdad me asustó, pero me armé de valor y decidí asomarme por la ventana. Me quedé asombrado ya que había una mujer llorando y gritando, mientras me estaba mirando. Yo no sabía qué hacer, entonces de repente escuché otro golpe y volteé atrás, y me giré muy rápido, pero al voltear, la mujer ya no estaba. En ese momento me llegó un escalofrío y entonces cerré rápido la ventana, la puerta con seguro, y me quedé encerrado. Pasó un poquito de rato y después dejó de escucharse todo, entonces como yo tenía bastante miedo decidí irme a acostar, pero no dejaba de pensar en aquella mujer que estaba mirándome mientras estaba llorando afuera de mi casa. Me acuerdo
Recuerdo que en mi secundaria, ese día nos pidieron que fuéramos vestidos como patriotas, o gente de la revolución para hacer una kermes. Recuerdo que ese día estaba lloviendo, y los puestos de la kermes, los cuales estaban en el patio, tenían una lona para no mojarse. Recuerdo que estaba con unos compas chingándonos un elote, cuando me dieron ganas de mear, y tenía que ir al baño. Aclaro que mi escuela es bastante abierta y bastante grande, con mucha vegetación, y el baño quedaba bien lejos, y sentía que no le iba a librar, así que tuve que ir. Ya en el baño mientras hacía mis necesidades, sentía que alguien me estaba observando desde los cubículos del baño, no quería voltear por incomodidad, y solo terminé y me lavé las manos. Entonces cuando ya me largaba de ahí, observé que algo batió un cubículo del baño, y luego otro también se abrió, todos empezaron a abrir y azotar. Mi mirada se sentía perdida, y no sabía cuál de los cubículos ver. Recuerdo haber visto una mano larga y oscura, me quedé paralizado por unos segundos, pero después reaccioné y me fui de ahí. La lluvia había empeorado, ahora era como tipo tormenta, mientras corría sentía como si me persiguieran, y como aclaré mi escuela estaba llena de vegetación, y entre los arbustos sentía que alguien me estaba observando, o me quisiera agarrar. Al llegar con mis amigos, les conté lo que me pasó, pero no pasó de que ellos se burlaran, ya hasta me dijeron que parecía que estuviera drogado, por estar todo pálido del miedo. Luego de algunos instantes ellos me creyeron, hasta ellos me dijeron que en la escuela habían nahuales, pero no sabía si creerles, pero no encontró otra explicación. Desde ese día dejé de pasar a los baños de la escuela y mejor me aguantaba hasta mi casa, y hasta el día de hoy me pregunto qué es lo que era esa cosa. Esto me ocurrió en el día 15 de septiembre, del año 2018, me encontraba con mi marido en mi casa, teníamos pensado ir a casa de mis suegros para festejar esto de las fiestas mexicanas. Estaba tan emocionada, el viaje era algo largo, lo bueno que mi marido tenía su coche arreglado en ese tiempo, bueno en fin, nos fuimos como a las 7 de la noche, nosotros teníamos pensado irnos de noche, para cuando lleguemos cenemos rápido. Ya no tardamos tanto en llegar, así es que mi marido bajó un poquito la velocidad del carro, y vimos que al lado de nosotros pasó a otro carro, el cual tenía los vidrios polarizados, no le dio buena espina a mi marido, así es que dejó que nos pasaran y bajamos la velocidad. El coche iba pasando algo rápido, estaba algo lejitos de nosotros, pero me pude percatar que ellos estaban lanzando cosas a la carretera, creímos que estaban lanzando basura o algo así, pero nos dimos cuenta de que era carne, entonces nos dio igual, solo dije que gente tan cochina lanzando su basura. En ese momento me dio curiosidad ver bien qué es lo que estaban lanzando, y lo que vi me dejó paniqueada, a tal grado de apretar a mi marido muy salvajemente. Esos tipos estaban lanzando restos de personas a la carretera. Eran brazos, cabezas, y también piernas las que lanzaban. Eso sí que me dejó bastante perturbada, a tal grado de ir a un psicólogo. Después de eso perdimos a propósito al carro, y cuando llegamos con todos les contamos, pero yo estaba llorando mucho del miedo. Hasta aquí mi historia. Anteriormente, ya habíamos hablado sobre este tema en un anterior video, que trato de las historias que mandaron por medio de una publicación que se hizo en ese tiempo. Por eso, decidimos volver a hacer lo mismo, pero ahora, con la publicación que se hizo hace unos días, será lo mismo que el anterior video, solo que ahora, serán con todas las historias de Halloween que ustedes nos enviaron. Ya saben de qué va esto, amigos. Nivel 1 son las que dan menos miedo, hasta el nivel 4 donde ahí están todas las que dan más miedo y son muy perturbadoras. Por eso, hoy les traemos el iceberg de las historias de Halloween de los subs.
Aquí en este punto empiezan las historias que dan menos miedo, pero eso no significa que sean malos amigos. Todas las historias son una maravilla. Sin más, empecemos. Esta historia comienza un día de muertos hace 2 años. Fuimos a celebrar con mis padres y con mis tíos y demás familiares. Ya que estábamos donde se celebra el Día de Muertos, yo me fui a comprar con un amigo unos cuetitos. Para cortar camino tenemos que cruzar un pequeño arroyo, para poder llegar con un señor que vendían los cuetitos, y no perdimos más tiempo y fuimos rápido para poder continuar con la celebración. Cuando llegamos a la mitad del camino, vimos una figura alta con sonrisa de oreja a oreja. Nosotros a ver a la criatura nos asustamos y tratamos de irnos sigilosamente para que no nos viera, pero uno de mis amigos se tropezó, y la criatura se dio cuenta de que nosotros estábamos ahí. La criatura comenzó a correr hacia nosotros con una gran velocidad. Al verla, nosotros comenzamos a correr muy rápido, sentíamos que cada vez se sentía más cerca, así es que todos comenzamos a correr mucho más rápido y con más fuerza, hasta que por fortuna vimos la tienda donde compramos los cuetitos, pero al llegar a la tienda la criatura alcanzó a arañar a uno de mis amigos, y luego de eso la criatura fue. Al entrar el señor de la tienda nos preguntó que qué nos pasó, le dijimos que una criatura muy alta nos estaba persiguiendo. Nosotros nos esperábamos a que el señor no nos creería, pero vaya cuál fue mi sorpresa cuando el señor me preguntó, ¿la cosa que los perseguía tenía una gran sonrisa? Yo con el miedo le respondí que sí. Luego el señor de la tienda nos platicó. Una criatura siempre se parece todos los días de muertos, para buscar una nueva víctima. Y luego el señor nos dijo, que pocos eran los que escapaban esa criatura, y los que sí lograban hacerlo la criatura les dejaba un arañazo, y esa persona sería su siguiente víctima. El señor muy amable nos acompañó a donde estaban todos, y mis padres. A veces me pregunto algo, ¿qué era lo que hubiese pasado si esa criatura nos hubiese alcanzado? Una vez cuando tenía 11 años, fui a una fiesta de Halloween. Esa fiesta la había hecho mi amigo, la cual empezaba a las 5 de la tarde y terminaba a las 12 de la noche. Bueno, acá es donde comienzan a empezar las cosas raras, ya que cuando llegué a la fiesta vi algo que me dejó en dudas. Había una persona, parada quieta sin hacer nada, en la entrada del lugar. Yo la verdad no le di mucha importancia ya que creí que estaba haciendo sus necesidades, así que entré. En la mitad de la fiesta vi algo que me perturbó. Había una persona mirándome desde la ventana. Yo solo me giré y dejé de mirarlo, y me fui a otra parte del salón. Al terminar la fiesta, estaba esperando a mis padres, ya que ellos me vendrían a buscar, pero mientras esperaba, una figura extraña estaba mirándome, desde el otro lado de la ruta. Ahí enfrentito de donde yo estaba también había un campo abandonado, y ahí mismo donde se encontraba esta extraña persona. Mientras la figura me veía, yo estaba congelado del miedo que me daba esa figura, hasta que me tapé los ojos. Cuando me los destapé ya no estaba la persona. Un rato después mis padres llegaron, pero nunca podré olvidar aquella figura tan perturbadora e inquietante, que hizo que ese día en la noche no me pudiera dormir. Antes de comenzar amigos, les quiero aclarar que esta historia no es para nada algo personal ni mucho menos es algo que me pasó, pero sí me lo contaron en un campamento y como me pareció muy aterradora para mí, decidí compartírselas a todos ustedes. Esto pasó en un pequeño pueblo. Un pequeño grupo de amigos se estaba preparando para el Halloween, ya que sería el día siguiente. Ellos compraron todo lo necesario para la noche, como por ejemplo, dulces, adornos y lo más obvio los disfraces. Lo que se destacaba más de este grupo era un chico, el cual que se llamaba Ben. Ben era muy conocido por no asustarse con nada, a tal punto, en el que era casi imposible asustarlo. El grupo tenía pensado ir cada quien a sus casas, para recolectar los dulces necesarios y después juntarse.
Pero lo raro comenzó, cuando uno de sus amigos que se llamaba Jack, no contestaba los mensajes, y todo el grupo decidió ir a su casa para ver si estaba bien. Al llegar a su casa, el único que se atrevía a tocar la puerta de la casa fue Ben, ya que a los demás les daba miedo pasar por ahí. Mientras los demás estaban charlando, escucharon algo que los sacó bastante de onda. Escucharon el grito más horrible que jamás hayan escuchado en sus vidas, y lo más extraño era que el que había gritado era Ben. Ellos rápidamente fueron hacia donde estaba él, y vieron a Ben parado en la puerta pálido, pero ellos no sabían qué es lo que estaba pasando, hasta que se asomaron por la ventana para ver qué es lo que había asustado a Ben. Pero cuando vieron, ahí se encontraba Jack, con toda su familia muerta con una expresión de horror en sus caras. Y al costado de ellos había una nota que decía: ¿te asusté? Nivel 2. Hola a todos amigos, aquí su patrona, será la encargada de decirles de qué va el nivel 2, aquí ya comenzamos con lo que más o menos da miedo, sin más, pónganse cómodos amigos, que esto va a estar épico. Yo cuando todavía trabajaba en un hospital, en ese tiempo recuerdo muy bien, que decían que en las noches se aparecía un niño, corriendo en los pasillos. El conserje del hospital, cuando era turno nocturno, decía que veía huellas de un niño cuando no había nadie. Casi nadie creía en esas cosas, pero un día de octubre, una trabajadora llevó a su hijo al hospital. Cuando llegó, uno de los empleados fue a decirle que llevara uno de los papeles a dicha oficina, donde según ahí se veía más el niño. Yo y la señora que trajo al niño, fuimos a la oficina. Todo estuvo normal hasta que el niño dijo que si podía jugar con el niño de la esquina. Su mamá entrañada, le dijo que no había nadie en la oficina, pero el niño ni siquiera su mamá de que sí había alguien, y la llevó hacia el lugar donde según se encontraba, pero en efecto, no había nadie. El niño entonces nos comenzó a describir cómo es el otro niño. Él dijo que el niño tenía una playera roja, era de piel morena, y andaba en guarachitos. Era tal cual como todos lo describían cuando lo veían. A partir de ese día, ya nadie iba para aquella oficina. Hasta el día de hoy me sigo preguntando qué es lo que le pasó a ese niño y por qué es que su alma no descansa en paz. En el Halloween de 2021, habíamos hecho una fiesta de disfraces mi familia y yo. En el lugar donde se realizaría la fiesta era un rancho, donde ya me había pasado otro suceso aterrador, pero eso no es importante. Lo importante es que me había quedado en la casa del rancho con mi primo y mi sobrina a dormir ahí, pero lo que pasó, me dejó pensando. Esta parte no me pasó del todo a mí sino a mi prima y a mi sobrina. Una de ellas estaba jugando de que según había alguien afuera, pero en cierto punto ella despertó a mi sobrina porque había alguien en la ventana. Cuando mi sobrina se despertó, dijo que una sombra estaba hincada viéndonos. Ellas al ver esto se asustaron y se taparon con las cobijas, y se quedaron dormidas. Pero a las 3 de la mañana yo me desperté, porque quería ir al baño, pero al ver por la ventana vi una sombra de una mujer. De repente se me fueron las ganas de ir al baño, y me fui corriendo hacia mi cuarto. Después de ver eso traté de dormir, pero no pude, así que me puse a jugar con mi teléfono. Hasta las 4 de la mañana, se escuchó como si arrastraron algo. Yo creí que era mi primo, que se despertó para alimentar a los chivos. Me fui a asomar como a las 6 de la mañana, y al parecer la sombra ya no estaba. Cuando se despertó mi prima le pregunté por mi primo, que si se había levantado para alimentar a los chivos, y ella me respondió que él nunca se levanta a alimentar a los chivos. Entonces, ¿quién era esa sombra? ¿Y qué fue lo que escuché yo a las 4 de la mañana? Nivel 3.
Hola, ¿qué tal a todos amigos? Aquí mi carnal el Cristian y yo, les diremos de qué va el nivel 3. Muy bien amigos, en este punto del iceberg, veremos los casos más aterradores y los que sí empiezan a dar miedo. Pónganse cómodos que esto estará con madre amigos. Esto le pasó a una señora hace unos años. Una señora vivía en un pueblo, ella había tenido un hijo. Pero lamentablemente su hijo falleció por causas desconocidas, pero ya faltaba poco para el Día de Muertos, exactamente quedaba un día para que se llevara a cabo la celebración, pero la señora no le pondría ofrenda a su hijo, ya que ésta no creía en el Día de Muertos, o bien no creía que los muertitos nos vinieran a visitar. La demás gente le decía que le pusiera ofrenda a su hijo, pero ésta no hizo caso y en su lugar, puso otra cosa, que no recuerdo lo que fue. En la noche ella se durmió, y ella soñó que estaba en un lugar oscuro, pero de pronto ella vio a su hijo, y este se acercó a donde estaba ella, y este mismo le dijo: Madre, te olvidaste de mí, ya no me pusiste mi ofrenda, pero no te preocupes, mira mis tíos sí me pusieron en su ofrenda. De pronto la señora vio que en la oscuridad había un camino el cual conducía hacia la casa de su hermano, entonces ella vio como su hijo se fue corriendo hacia allá. Entonces la señora se puso mal por lo que soñó. Así que solamente la señora se volvió a dormir. Al día siguiente su hermano fue a su casa a buscarla, pero al parecer ella seguía dormida, lo que no se esperaba, ella era que en realidad, no estaba durmiendo. Ella había fallecido. Esta historia me la contaron hace mucho tiempo. Se dice que la señora falleció gracias a la impresión y a la vez tristeza de ver a su hijo. Otros dicen que en realidad, el hijo se la terminó llevando. Recuerdo un día en el que yo me encontraba saliendo de la escuela, estaba algo cansado, debido a que estaba regresando de un convivio que pasó en la escuela, como ya era bastante tarde tenía que apurarme, eran las 1 de la mañana aproximadamente, de pronto empecé a escuchar pasos detrás de mí, cuando volteé para ver quién me seguía, me di cuenta que se trataba de una silueta de alguien, pero no lograba distinguir al tipo, apresuré el paso porque decía, chale me van a asaltar, pero volteé de nuevo, y el tipo ya no estaba, comencé a correr por el miedo, pero empecé a escuchar que también corrían hacia mí. Logré ver mi casa, entonces corrí más y más, hasta que me tropecé, y volteé rápido y entonces... Era una mujer la que me venía siguiendo, esta me agarró de los pies, me comenzó a arrastrar hacia atrás, yo intentaba zafarme pero era inútil, estaba muy cansado. De pronto comencé a insultar a la mujer, entonces sentí que ya nadie me sujetaba, corrí nuevamente hacia mi casa, entré y cerré con seguro, cuando me asomé por la ventana, vi a la mujer, pero esta se desvaneció mientras caminaba. Eso nunca lo podré olvidar en mi vida, y cuando vi mis pies, tenía marcas extrañas y moretones graves. Nivel 4. Muy bien amigos, hemos llegado al límite de este iceberg, aquí es cuando ya comienzan las historias más aterradoras de todo el iceberg, y las que más pueden perturbarte. Te recomiendo que si es que estás viendo el video de noche, apagues las luces de tu cuarto, y te pongas audífonos que esto va a estar bueno hermanos. Recuerdo que cuando yo era pequeño, solía salir mucho con mi madre, nosotros salíamos de compras junto a mi abuelita, para que cuando llegáramos a la casa, ellas se pusieran a hacer la cena y comiéramos todos juntos. Pero un día, pasó algo que me cambió, recuerdo muy bien que ese día, nos había agarrado la noche cuando nosotros habíamos salido a comprar, recuerdo muy bien que mi madre dijo que sentía un mal presentimiento, mi abuela trató de tranquilizarla diciéndole que no pasaría nada. Cuando llegamos a un puentecito donde hay un río, nos cruzamos con un policía el cual estaba montado en su caballo. No les dije esto pero en ese entonces había toque de queda y sí o sí teníamos que estar en nuestras casas después de las 10 de la noche.
El policía muy amable nos empezó a decir que lo mejor era que regresáramos a nuestra casa, ya que la zona era muy peligrosa debido a mucho vandalismo. Mi abuelita comenzó a platicar con él diciéndole que ya se nos hacía tarde para poner nuestra ofrendita y que nos disculparan ya que la noche nos agarró inesperados, y no sé qué tanto decían. El caso es que se quedaron así como 5 minutos, pero ya cuando nos íbamos, el caballo del policía empezó a comportarse de una manera muy asustada. En ese preciso momento fue cuando escuchamos un lamento desgarrador, que provenía de lo profundo del campo. Mi madre del susto me sujetó muy fuerte, y mi abuelita se puso mal en ese momento. El caballo cada vez más estaba más inquieto. El policía de pronto nos dijo que nos pusiéramos a rezar y nos tranquilicemos. Eso fue lo que hicimos. Entonces vimos que una mujer estaba caminando hacia nosotros muy rápido. El caballo ya estaba por irse a correr, pero el policía nos gritó, no la vean, mientras sujetaba al caballo. Mi madre me tapó los ojos y dijo una oración junto al policía, y mi madre me dijo que esa cosa se desapareció frente de nosotros. Mi abuelita entonces se empezó a calmar, el caballo también dejó de ponerse loco. El policía muy amablemente nos acompañó a nuestra casa, mi abuelita se fue a acostar, entonces mi madre me llevó a dormir también. Ese día no pude hacerlo, por el miedo que tuve. Incluso me puse en los zapatos del policía ya que me quedé pensando. Él se tiene que regresar a ese mismo lugar a cuidar, y espero él esté bien y no se tope con esa mujer en el camino. Una vez cuando tenía 7 años, en el mes de Halloween, había salido sola a la calle a pedir dulces. Justo estaba pasando por una casa que estaba al lado del panteón. Iba a ir a pedir dulces a esa casa. De pronto escuché unos ruidos extraños que provenían del cementerio. La curiosidad me terminó invadiendo y me fui a asomar a este. Pero lo que vi me perturbó para siempre. Habían unas personas con cuchillos, los cuales estaban azotando a unos niños a la pared mientras apuñalaban. Uno de los niños me vio y comenzó a decirme ayúdame. Esas personas de pronto voltearon a verme y se dieron cuenta que estaba ahí viendo todo. Entonces salí corriendo rápidamente de ahí mientras escuchaba cómo me perseguían esas personas. Afortunadamente, logré entrar a la casa de mis vecinos sin que se dieran cuenta. Eso jamás lo podré olvidar en mi vida. Todos ustedes saben, amigos, estas historias están sacadas de la publicación que se realizó hace unos días atrás, y como se lo están imaginando, hemos traído la siguiente parte de un iceberg. Pero ahora serán con las historias de Navidad que todos ustedes nos relataron en los comentarios de la publicación. Todas esas historias estuvieron excelentes y ninguna fue mala. Aquí les daremos las historias, las cuales están ordenadas de la menos aterradora a la más aterradora. ¿Ya saben de qué va esto? Serán 4 niveles como siempre. Sin ya nada más les presentamos el iceberg de las historias de Navidad, de los subs. Nivel 1. Aquí en este nivel encontraremos las historias las cuales dan menos miedo, pero eso no quiere decir que sean malas. Bueno, pues sin menos rodeo, comencemos. Cuando tenía 12 años me pasó algo que nunca podré olvidar. Ya que fue justo en Navidad cuando todos estábamos celebrando. El lugar donde vivía de por sí ya era extraño, además de que mi casa está un poco lejos de las tiendas y otras casas. El caso es que cuando fui con mi hermano, por algunas cosas que nos mandaron a comprar a esas tiendas, tuvimos que pasar por unos puentes que nos llevaban hacia la tienda. Mientras estábamos pasando, de la nada vi como algo se movía extrañamente, y sentí una mirada pesada que se acercaba a mí, entonces me preocupé un poco, y después de que pasamos el puente fuimos a comprar.
Después de comprar pasamos por el puente, pero pasamos lo más rápido que pudimos. Bueno, después de que todos nos fuimos a comer, tuve la decisión de irme a dormir ya que tenía bastante sueño. Pero de repente la luz se fue. Lo más aterrador fue que cuando pasó eso sentí como si alguien me estuviese agarrando, y me quería tirar del piso. Ya que yo estaba al borde de mi cama, y esa cosa me quería tirar al piso. Entonces fue cuando sentí unas manos que me estaban agarrando, y por tanto forcejeo que hacía, me tiraron de mi cama y me comenzaron a arrastrar. Y como en mi cuarto había una puerta que conducía hacia afuera, ahí era donde me dirigía. En ese momento no se me ocurrió gritar por ayuda, pero por increíble que parezca, de repente comencé a hacerlo, grité con todas mis fuerzas y de repente empecé a escuchar pasos que venían hacia mi habitación corriendo, y en ese preciso momento sentí como esas manos me dejaron de sujetar, y entonces escuché como esa cosa salía y se dirigía hacia el bosque. Mis padres llegaron y entonces les conté a mis padres lo que pasó. Pero no me creyeron desafortunadamente. A una de mis tías les conté lo que me pasó, y ella sí me creyó, y ella me dijo que lo más seguro era que, eso que me quería llevar se tratara de duendes o brujas, ya que yo no estaba bautizado. Un tiempo después me bautizaron, y entonces ya no me pasó nada malo. Pero hay veces que siento que me observan por mi ventana, cuando estoy intentando dormir. Les contaré la siguiente historia que para mí es muy aterradora. Verán, yo tengo una tía, que un día antes de que sea Navidad compra productos en un mercado para hacer la cena navideña. Uno de esos días mi tía se fue como siempre a comprar, y me dijo que si la acompañaba, yo por estar en mi celular no le hice caso y le dije que no iría, entonces ella se fue. Ese fue el peor error que he cometido en mi vida, ahora verán por qué. Yo me quedé solo de noche, estaba mirando mi celular, cuando de repente escucho algo. Era el sonido de una cuchara, la cual se oía, como si le estuviesen moviendo de un lado a otro. Al principio yo pensé que era mi primo que se estaba haciendo un café. Pero que fue cuando recordé. Mi primo se había ido con mi tía al mercado. Entonces, ¿cómo era posible que se escuchara eso? Tampoco pudo haber sido el gato de la casa, ya que este estaba encerrado en el cuarto para que se durmiera. Yo con valentía me paré y prendí la luz de la cocina para ver quién era. Pero como se lo están imaginando, no había nadie en la cocina. De repente sentí como si una mano me tocase del hombro. En eso me fui corriendo hacia la sala y me esperé hasta que llegara mi tía, y afortunadamente ella llegó unos 5 minutos después, y le conté todo lo que me ocurrió, pero esta no me creyó desafortunadamente. Mi primo me contó que en su casa salían cosas paranormales y ocurrían cosas muy extrañas. Un tiempo después rociaron la casa con agua bendita, y después de eso ya no ocurrió nada. Les vengo a contar mi historia, y este hecho que jamás podré olvidar. El 24 de diciembre en la madrugada, cuando era niño solía ser muy travieso, y me portaba muy mal hasta el grado de hacer desesperar a mis padres. Solo hacer tanto alboroto y romper las cosas. Solía vivir en una casa que está en los suburbios con mis padres y mis 2 hermanos. En esa fecha era 24 de diciembre y estuvimos festejando con todos mis familiares, solo que mis hermanos y yo estábamos arriba con mis demás primos, haciendo muchas travesuras, y mientras estábamos ahí, por un descuido rompimos algo valioso que era de mis padres. Ellos escucharon el ruido y subieron las escaleras rápidamente y nos regañaron y nos castigaron por lo que habíamos hecho. Pasando algunas horas, nos encontrábamos durmiendo en nuestro cuarto. Pero entonces empecé a escuchar pasos arriba de la casa, pensaba que eran los gatos o algo así, y entonces con valentía decidí ir a ver qué es lo que pasaba. Bajé las escaleras cuidadosamente, y me fijé con cuidado. Cuando me fijé bien vi que era una persona, cerca del árbol navideño. En ese momento pensé que era Santa Claus, y decidí acercarme, pero fue un grave error, ya que eso no era Santa Claus. Sino más bien era una criatura con cuernos, con cara de demonio, y patas de cabra, y este se encontraba vestido de Santa Claus.
Y él entonces me dijo con una voz muy monstruosa: serás castigado por ser un niño malo y por portarte mal. Comencé a correr hacia mi habitación rápidamente, cerrando mi puerta del cuarto con seguro y ocultándome sobre mis sábanas. Después de un momento dejé de escuchar los pasos y con valentía decidí abrir la puerta y vi que ya no había nadie ahí. Cuando amaneció, le conté todo lo que me pasó a mis padres. Ellos me dijeron que eso se trataba de nada más y de nada menos que el demonio llamado Krampus, el cual se le aparece a los niños que se portan mal durante todo el año. Y ese demonio castiga a los niños malos de una forma que no te puedes imaginar. Desde que me pasó eso y después de lo que acabo de escuchar, dejé de portarme mal y siempre fui un niño bueno. Ahora sí. No quiero nunca en mi vida volver a ver eso, y no quiero que se me vuelva a aparecer. Nivel 2. Bueno amigos, ahora mismo nos encontramos en el nivel 2, aquí es donde las historias ya llegan a dar miedo, llegan a dar escalofríos, pónganse cómodos amigos. Esto ocurrió cuando tenía 8 años. Esto pasó después de la cena de Nochebuena, mi familia y yo nos habíamos ido a dormir. Pero cuando fueron las 12 de la noche, me despertaron unos ruidos extraños los cuales provenían del techo. Posterior a eso, se escuchó como mi puerta trasera se abría. Yo con la curiosidad me fui a asomar, y cuando vi bien, ahí en la sala, se encontraba una persona vestida de santa. Yo por mi inocencia y por lo pequeño que era, me emocioné, porque pensaba que se trataba del verdadero Santa. Muy emocionado fui a despertar a mis padres. Entonces en un movimiento rápido y silencioso, mi madre cerró la puerta del cuarto encerrándonos. En ese momento fue cuando comencé a escuchar gritos de personas y un alboroto. Yo muy confundido le pregunté a mi mamá qué es lo que pasaba, y ella me dijo que me tranquilizara, y así fue cuando me quedé dormido. Al día siguiente celebramos la Navidad como si nada, y años después, me dijeron que ese tipo era un asesino y ladrón. Mi familia está muy agradecida conmigo, de haberles avisado, y desde ahí cerramos bien puertas y ventanas. Todo gracias a lo inocente que era. Y si no fuera por eso, hubiera acabado todo en tragedia. Fui a festejar Navidad a casa de mis abuelos. Todo iba bien, jugaba con mi hermano, con mis primos y a veces poníamos la tele, en fin. Cuando ya era 24 de diciembre, como a las 5 o 6 de la tarde, mis padres y mis tíos fueron a comprar las cosas para hacer la cena de Navidad. Mientras tanto nosotros nos quedamos solos viendo películas de terror, mis primos, mi hermano y yo. En eso escuché un ruido extraño y mi hermano me dijo que muy posiblemente estaba así por ver las pelis de terror. Así que lo ignoré y seguí viendo la película más tranquila. En eso uno de mis primos decidió bajar por un vaso de agua. Yo lo quise acompañar ya que también tenía sed, así que bajamos a la cocina. En ese preciso momento vimos una especie de sombra humanoide en la puerta de la cocina. Yo le dije a mi primo y cuando él lo vio, también se asustó. Le dije que nos quedáramos quietos y subiésemos muy silenciosamente las escaleras, y así fue. Le dije a una de mis primas ya que ella es más grande que todos, tiene 17 años, y ella nos pidió que nos quedáramos en el cuarto y ella iba a revisar qué había. Pasaron unos 3 minutos y escuchamos que alguien venía corriendo por las escaleras. Era mi prima, la cual nos decía muy desesperada que abriéramos la puerta. Nosotros le abrimos y ella nos contó que había una sombra en la casa, pero no era una persona. Entonces tomé mi teléfono y le marqué a mis padres. Ellos cuando llegaron desafortunadamente la sombra ya no estaba. Lo bueno que nuestra Nochebuena fue normal. Pero lo aterrador regresó cuando en la noche, escuché un chillido de cerdo, exactamente afuera de la casa. Yo desperté a mi abuela entonces nos dijo que eso que escuchamos, se trataba de un nahual, y nos dijo que comenzáramos a rezar todos. Y así fue y entonces eso ya se cayó.
Mi abuela cree que eso que vimos en la cocina, o sea, la sombra, se trataba de un nahual, el cual al saber que estábamos todos solos, era la única manera más fácil de llevarnos, pero afortunadamente no pasó nada malo. Pero si mis padres no hubiesen llegado a tiempo, puede que incluso esa cosa nos hubiese atacado. Nivel 3. Bueno amigos, mi amigo Cristian y yo les diremos a continuación de qué va este nivel. Muy bien amigos, aquí en este nivel siguen las historias las cuales ya dan mucho miedo. Espero ya estén todos listos para esto amigos. Recuerdo perfectamente que esto me ocurrió después de la cena de Nochebuena. Yo habría ido a casa de mi novia, y me quedé con su familia cenando. Exactamente a las 9 de la noche fui para allá, me quedé platicando y comiendo con ellos, hasta que dieron las 12 de la noche, y me quedé con ellos un rato más después del abrazo navideño. Entonces cuando dieron exactamente la 1 de la mañana decidí ya irme para mi casa, puesto que quería ir también con mi familia. Mi novia me dijo que aún no me fuera ya que es bastante tarde, que lo mejor sería que me quedara con ella a dormir ya que es muy peligroso, considerando el hecho que por donde ella vive está bien feo. Yo la verdad no le hice caso y le dije que ya quería ir para mi casa porque también quería estar con mi familia, y también la ventaja que tenía era que mi casa y la de ella estaban muy cercas. Como tenía bicicleta, llegaría en menos de 5 minutos. Entonces me despedí de ella, que ella me dijo que me fuera con cuidado. La noche estaba bastante tranquila y cabe aclarar que también tenía que llegar sobre una esquina y dar vuelta a la izquierda para llegar a mi casa. Así fue exactamente como lo hice, pero aquí es donde viene lo aterrador para mí. Les aclaro que esto no es nada paranormal, pero imagínense estar en esta situación ustedes. Cuando pasé enfrente de una casa que tiene muchos perros, uno de ellos comenzó a ladrarme y él se salió de las rejas donde estaba. En eso fue cuando salió un tipo vestido de Santa, y como yo tenía la bicicleta quise rebasar al perro, puesto que era muy grande y me podía morder. En un acto de eso sin querer lo pateé en su cabeza haciendo que llorara muy feo. De pronto el tipo que estaba vestido de Santa comenzó a gritarme e insultarme y entonces escuché unas palabras que me perturbaron. Él le gritó a su mujer diciéndole que sacara la pistola. En ese momento vi como el tipo sacó un arma y me apuntó, y entonces ahí fue cuando yo pedaleé más rápido. En uno de esos actos fue cuando yo me tropecé y al mismo tiempo escuché el disparo. Al mismo momento que me tropecé, fue que el tipo me disparó, y afortunadamente no me pasó nada por el tropiezo. Eso fue lo que hizo que salvara mi vida. De pronto el tipo nada más me vio y se metió corriendo a su casa. Yo del miedo solamente dejé ahí la bicicleta y me eché a correr a mi casa y sin parar ni voltear atrás. Al día siguiente en esa zona habían muchas patrullas. Una de las señoras que vive por ahí, por las cámaras de seguridad que tenía en su casa, fue que captó todo en video y se lo pudo mostrar a la policía, y al tipo entonces se lo llevaron. Los que viven por ahí dijeron que ese señor estaba bien loco. Al parecer, él estaba bajo los efectos de una sustancia. Mi madre dice que mi ángel de la guardia hizo que me tropezara y salvándome la vida, y evitando el impacto de la bala. Imagínense qué es lo que hubiera pasado si yo en ese momento no me tropezaba. Nivel 4. Muy bien hermanos, hemos llegado al último nivel, el cual es el más aterrador de todos los niveles. Aquí es cuando las historias te pueden perturbar y ojo, las siguientes historias son 100% reales. Quedaron advertidos hermanos, disfrútenlas. Para comenzar con esta historia, los tengo que poner en contexto. Verán, mi familia y yo todos los 24 de diciembre, acostumbramos a hacer fogatas y después quedarnos todos juntos alrededor conviviendo, y además yo con mis primos siempre estamos tronando cohetitos.
Cabe aclarar también que todo esto lo hacemos en casa de nuestra abuela, y ella vive en una zona algo rara, es como un tipo pueblo algo anticuado. Esa noche recuerdo a la perfección que mis primos ya se habían ido a dormir, como yo estaba solo aburrido, decidí ir a comprar más cuetitos para tronarlos yo solo, y los que me sobraran tronarlos al día siguiente. El don que vendía los cuetitos vive como a 10 minutos de la casa de mi abuela, y yo ya me sabía la dirección, y ya sin perder más tiempo fui rápido. Entonces cuando ya iba para allá sentía una vibra medio pesada, yo pensaba que era porque tenía sueño, o porque la comida me cayó mal, así que apresuré el paso. Cuando llegué con el don, compré mis cuetitos y me regresé rápido. Cuando pasé por el mismo lugar de hace un rato, me comencé a sentir mal. Una señora desde arriba de la ventana, me estaba llamando muy asustada. Ella muy desesperada me gritó: Niño, corre. Mira arriba de ti, ahí se encuentra mirándote el nahual del pueblo. Volté hacia arriba muy asustado, y arriba del techo de una casa, vi unos ojos rojos brillantes, y acompañado de eso, un rugido de animal comenzó a escucharse. Entonces comencé a gritar y a correr muy velozmente hacia la casa de mi abuela, mientras escuchaba como esa cosa me perseguía. Ahí fue cuando sentí que ya nadie me estaba persiguiendo, y miré atrás y no había nadie. Llegué muy asustado con todos mis familiares, y le conté a mi abuela qué es lo que me había pasado. Ella me contó que en el pueblo, durante las noches, un nahual habita por el pueblo, en busca de nuevas víctimas. Si no hubiese sido por esa señora que me alertó de ese monstruo, lo más seguro es que yo ni siquiera estuviera vivo. Esto que estoy a punto de contar me pasó el 20 de diciembre del 2018. Yo estaba regresando a mi casa después de mi trabajo, para estar con mi esposa e hija. Cabe mencionar que ese año, mi esposa le estaba enseñando a saludar con la mano. Después de 2 meses mi hija ya había aprendido a saludar por sí sola. Y como lo están pensando, nosotros como padres estábamos felices de ver a nuestra hija pequeña empezaba a saludar, sin que nadie le diga. Siguiendo con la historia. Yo estaba volviendo a mi casa, hasta que unos 30 metros de mi casa, pude ver una persona que no se movía. Yo en ese momento no le di importancia, ya que pensé que era alguna otra persona borracha que había salido de cualquier fiesta. Yo cuando entré a mi casa, me di cuenta que mi esposa e hija, estaban arrinconadas en una pared. Yo les pregunté que por qué estaban así, y mi esposa me dijo algo que me heló la sangre. Ella me dijo que unos 15 minutos antes de que yo llegara a la casa, vio por la ventana a una persona, con capucha que cubría por completo su rostro. Ella se asustó más cuando ese tipo comenzó a reírse, de una manera muy perturbadora. Ella no pudo más y por el susto, casi se desmaya. Me dijo que ella, agachó su cabeza, para hacerle creer al tipo que no lo había visto. Y ella llamó a mi hija y quedaron arrinconadas. Yo le conté sobre el tipo que había visto antes de entrar a la casa. Ella me dijo muy asustada que ese tipo podía ser aquel que la estaba mirando. Al día siguiente, salí a hacer algunas compras algo tarde, ya que más temprano tuve que limpiar y ordenar mi casa. Mientras yo estaba en el súper, recibí una videollamada de mi esposa, así que contesté la llamada. Ella me preguntó que si iba a tardar, y yo le dije que unos 20 minutos más. Ahí es cuando le pregunté por qué había hecho una videollamada. Cuando le pregunté, ella enfocó a mi hija, y me dijo que de la nada, empezó a saludar a alguien con su manita. Yo le pregunté que a quién saludaba. Justo en ese momento la llamada se cortó. Después yo me regresé a mi casa rápidamente. Cuando llegué a mi casa, me encontré con algo muy espantoso. En el suelo habían manchas de sangre, y una de mis ventanas estaban rotas. Yo me preguntaba a mí mismo quién pudo hacer esto. Y sobre todo, ¿dónde estaban mi esposa e hija? Yo le marqué a su celular pero ella no me contestaba, solo me mandaba puros mensajes de voz. Y era muy raro, ya que cuando yo le llamo, ella siempre me contesta. Al no saber qué hacer, pedí ayuda a la policía, ya que pensaba que mi esposa e hija habían sido secuestradas. Yo estaba a punto de salir pero de pronto. Desperté en el hospital. De inmediato recordé lo que había pasado.
A mi lado estaba mi hermano y mi hermana. Ellos me preguntaron qué había pasado. Yo les conté lo sucedido y me dijeron que mi esposa e hija habían sido secuestradas. Esa experiencia nunca la podré olvidar en mi vida, y aún no sé el paradero de mi esposa e hija. Bueno, en sí esto no es algo paranormal, pero para mí sí es algo que fue muy traumante. Recuerdo que en la Navidad de 2013, cuando yo tenía 13 años, yo me encontraba en casa de mi abuela, estaba con mi hermano pequeño, y uno de mis primos. Nosotros nos estábamos preparando para la cena de Año Nuevo, ya que sería esa misma noche, nosotros haríamos con nuestros padres una posada que estaba a unas cuadras de la casa de mi abuela, pero como mi primo había traído su consola nos pusimos a jugar, hasta que nuestros padres se fueron. En fin. Nosotros decidimos irnos solos a la posada, ya que no nos daba miedo y conocíamos el camino. Todo iba normal, íbamos platicando en lo que haríamos en la posada, pero lo raro fue que empezamos a escuchar un ruido raro como de una moto, y en eso nos preocupamos porque pensé que nos querían asaltar, entonces aceleramos el paso. Fue ahí cuando pasamos en un terreno baldío y mi hermano pasó a hacer del baño, mientras lo esperábamos, fue cuando escuchamos un grito ahogado de él, y cuando fui a ver qué había pasado, vi lo peor que he visto en toda mi vida. Vi un grupo de personas alrededor de una hoguera bailando, y en el centro estaba... Mi primo se acercó a vernos pero se llevó el mismo susto que nosotros, y entonces nosotros decidimos salir de ahí y llamar a la policía, entonces ahí fue que valió todo. Escuchamos a una de esas personas gritar. Ahí hay 3 cabrones asomados. En ese momento salimos todos corriendo y del susto mi primo tiró su teléfono. Cuando llegamos a la fiesta, mi hermano llegó muy mal, y entonces lo llevaron al hospital porque él no reaccionaba. Cuando él reaccionó, él les contó todo. Mis padres entonces se asustaron y ahí fue cuando unas cuantas horas, ellos tomaron todas nuestras cosas de la casa, y nos fuimos al aeropuerto. Al parecer ellos ya sabían de qué se trataba. Pasaron 7 años después de que nos mudamos, y un tiempo después mi abuela se vino a vivir con nosotros. Mi primo me cuenta que a él le llegaban muchas llamadas diciéndole que lo irían a buscar. Después de ese suceso, nunca volví a ver la Navidad igual.